Hola, ¿qué tal amigos de Al Día con el Agro? Bienvenidos una vez más a este espacio de conversación y actualidad del canal TV Agro. Hoy me complace saludar a alguien ya conocido en este espacio, quien una vez nos recibió en su casa y en esta oportunidad nosotros lo recibimos en la nuestra. Me refiero a Gustavo Gómez, él es el presidente de Asoexporto. Doctor Gómez, bienvenido al Día con el Agro. Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los cafeteros colombianos. Bueno, un saludo que se extiende a toda la audiencia y obviamente a los cafeteros, que es un gremio muy fuerte e importante en nuestro país. Doctor Gómez, empecemos a hablar un poco de esa actualidad del gremio en Colombia, porque no es un secreto que ha sido noticia últimamente por el tema de la elección del nuevo presidente de la Federación, los desencuentros con el gobierno nacional, y tengo entendido que hay unas cifras no tan favorecedoras en materia de exportación del grano. ¿Cómo está la situación? Lo primero que hay que mencionar en este caso es que las exportaciones han venido cayendo. Tenemos una caída importante del 13% en lo que va del año si uno lo compara con 2022. ¿Qué factores pueden estar causando esto? Primero, caída en la producción. Venimos de 4 años seguidos de fenómeno de la Niña, el último que fue 2022 muy marcado. Sí. Sin embargo, lo que estamos viendo, y es una noticia positiva al país, es que se está revirtiendo la tendencia, llega el fenómeno del Niño, sale el sol nuevamente y eso favorece la producción. Tanto así que esperamos que a cierre de 2023 la producción crezca más o menos en 500, 600 mil sacos. Eso es una muy buena noticia para las zonas cafeteras del país. En cuanto a exportaciones, hemos venido cayendo no solo en el tema de producción, sino también en consumo. Los principales mercados del café colombiano son Estados Unidos y Unión Europea. Tenemos a una Unión Europea desgastada por el tema de la guerra, inflación alta, Estados Unidos con una economía con bastante incertidumbre y mucha presión inflacionaria. En ese sentido, pues cuando tú tienes inflación, pierdes poder adquisitivo y tienes que decidir si comprar pan, el pollo, la carne o comprar café. En algunos casos lo que optan también es tomar un café de menor calidad y eso perjudica de alguna manera a estos cafés especiales colombianos. ¿Cuál es la buena noticia? Vemos ahorita septiembre, las exportaciones comienzan a crecer ya 1%. Y esperamos que esa tendencia continúe hacia final de año. Entonces esperamos un repunte de las exportaciones, sobre todo noviembre, diciembre y enero, que puedan generar ingresos adicionales para las zonas cafeteras del país. Doctor Gustavo, si bien es cierto, hablábamos un poco del fenómeno de la Niña y ya se acerca el sol y el sol es muy beneficioso para el café, dirían popularmente que todo exceso pues es dañino. ¿Qué va a pasar si se llega a materializar esa alerta de tener un fenómeno del Niño muy drástico que no hemos tenido en varios años? Pues mira, cuando uno analiza los años, siempre fenómeno del Niño tiene una mayor producción, fenómeno de la Niña por las lluvias, la producción cae. Sin embargo, ¿qué factores hay que tener en cuenta? El tema de la calidad. En la medida en que el sol y las temperaturas suben, eso promueve la generación de plagas. Y hay una plaga, digamos que es la broca del café, que tiene un impacto directo en la calidad y que puede hacer que el café excelso, gran parte de ese café excelso se vuelva pasilla o de calidades inferiores. Y eso pues de alguna manera perjudica también los ingresos de los productores de café. Es algo que hay que estar monitoreando todo el tiempo y ahí hay que seguir las recomendaciones técnicas de los equipos de extensionistas, tanto de la federación como de nuestras empresas de los exportadores privados. Bueno, es importante saber con quién competimos o quién está ahí como muy arriba en temas de producción y siempre se ha hablado del gigante de Sudamérica, Brasil. ¿Cómo está esto? Porque entiendo que el año pasado nos dio un poco de gabela, como se diría popularmente, porque estaba en un tema como de renovación y de baja producción. Sí, entonces lo primero que también hay que aclarar es que Brasil es el primer productor de café del mundo, el segundo es Vietnam y el tercero es Colombia. Digamos que un directo competidor no es necesariamente porque el café colombiano tiene una calidad muy superior al café brasilero. El café brasilero es un café muy estándar que de hecho en la bolsa se castiga con un diferencial negativo, o sea, la bolsa de valores por debajo de ese precio se castiga. ¿Qué pasó con Brasil hace 2 años? Tuvo un problema climático muy fuerte, entonces tuvo situaciones de sequía y heladas que tuvieron como impacto o como digamos conclusión una caída en la producción muy fuerte, puede ser más o menos un 10, un 12% de la producción total de Brasil.
Entonces, al generarse esa caída, los precios internacionales comienzan a subir de manera acelerada y eso también hace pues, que los cafeteros en Colombia perciban un mejor ingreso y un mejor precio en la carga de referencia. Brasil, digamos, supera ya esa crisis y comienza a producir, a volver a esos niveles de 60 millones de sacos. Todavía estamos esperando lo que es noviembre, diciembre, para ver cómo funciona el tema climático, las floraciones y saber exactamente cómo va a ser la producción de Brasil. Sin embargo, muchos expertos creen que Brasil va a venir con un nivel de producción alto y esto podría poner de alguna manera más café, más oferta de café en el mercado y podría de alguna manera impactar los precios en decrecimiento. Bueno, usted menciona el tema de la bolsa y yo como periodista y la gente que sigue este tema del café siempre hemos escuchado en ruedas de prensa la bolsa de Nueva York, la importancia de la bolsa, el precio de la bolsa. Quienes no están tan familiarizados con este asunto, ¿cuál es la importancia de la bolsa en el precio del grano en el exterior? Sí, mira, el precio de referencia para Colombia, es decir, de la carga de 125 kilogramos, está compuesta por 3 elementos. El primero es la Bolsa de Valores de Nueva York, el contrato C específicamente, pero como ahí entran todos los cafés, pues hay un segundo elemento que es el diferencial. Entonces, por eso les decía, el café colombiano es bolsa más 20, 25, 30 centavos de dólar por libra, que es como se cotiza. Brasil es por debajo, entonces se castiga 40 centavos de dólar por debajo del precio. Entonces, y el tercer elemento que es la tasa de cambio. ¿Por qué? Pues porque se venden dólares, entonces la tasa de cambio para todas las exportaciones es importante para los productores. ¿Qué es la bolsa? La bolsa es una herramienta para proteger el ingreso futuro en la comercialización. Y me explico. Cuando el café es uno de los productos más transados del mundo, entonces en una sola jornada puede haber una diferencia de 10, 15 centavos arriba o abajo. Entonces es muy difícil uno decir voy a vender a comprar café porque además no es inmediato, o sea, tú me lo vendes, pero yo lo tengo que trillar, yo lo tengo que transportar, yo lo tengo que llevar a un buque y ahí sí liberárselo al cliente final. Entonces básicamente lo que hace la bolsa es proteger ese ingreso, es decir, yo ya negocio una tarifa tanto con el productor que me lo vende a un precio específico como con el cliente final. ¿Yo qué hago? Utilizo la bolsa para que esos dos valores siempre estén en coordinación y así yo no sufra de ese tema de la volatilidad del precio del café. ¿Qué opina usted de aquellos que dicen es necesario salir de la bolsa? Salgamos de la bolsa para no tener esa incertidumbre de cuánto va a subir o cuánto va a bajar. ¿Es positivo o no estar ahí? Mira, lo que te dije, la bolsa es un elemento que simplemente lo que hace es una herramienta que permite la protección, pero al final no es el único que define el precio, por eso está el diferencial. Entonces, si el precio cae en la bolsa, pues yo tengo un diferencial para decir si mi café es de muy buena calidad, que eso sí lo podemos decir, es decir, vamos a tener un café de tanta calidad que incluso el diferencial sea más alto que el precio de la bolsa, lo pague muy bien y lo hemos visto, por ejemplo, en subastas, en diferentes eventos en donde el café fácilmente se puede vender a $50, $60. Son lotes pequeños, no es la cotidianidad, pero eso sí podría ser una herramienta, una estrategia, y es vender con alta calidad tal que el cliente esté dispuesto a pagar $50, $20 la libra por ese café que se está produciendo. En una respuesta anterior, usted comentaba del principal o de los principales compradores de nuestro café y habló de la Unión Europea y no podemos ignorar que el bloque europeo recientemente tiene una normatividad, una reglamentación verde, se habla de evitar o minimizar el uso o el ingreso de productos que vengan de zonas deforestadas. ¿Esto qué implicaciones tiene para el café, especialmente para la exportación? Pues mira, la Unión Europea siempre ha tenido un componente político alto y lo que hemos visto en todo esto, efecto Greta Thunberg, es una preocupación por el planeta, que es muy buena, o sea, todos estamos en línea, yo creo que no hay nadie que no esté en línea de conservar el planeta porque solo tenemos uno. Y en esa línea, pues ellos, digamos, establecieron una estrategia que se llama el Pacto Verde Europeo. Ese Pacto Verde Europeo lo que busca es reducir las emisiones o llevar a cero las emisiones de CO2.
cómo lo están haciendo y qué estrategias nos podrían afectar a nosotros, no solo en café, sino en el agro colombiano. La primera, el tema de la granja a la mesa. Es un programa que lo que busca es revisar todos los agroquímicos que se utilizan para el control biológico de plagas y mirar que esas moléculas no persistan en los productos que se exportan a la Unión Europea. Me explico, por ejemplo, una molécula que se llama clorpirifos que se utiliza para control de broca, fue prohibida primero en la Unión Europea, después prohibida en Estados Unidos y ahora está prohibida acá en Colombia. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que se deben usar nuevas moléculas que pueden tener un mayor costo y eso incrementa los costos de producción para los productores. Aquí el llamado que siempre estamos haciendo es quién va a asumir esos costos de implementar nuevas moléculas o nuevas sustancias. El otro programa que es, digamos, que está muy de moda y que todo el mundo está hablando de él es la Ley de Cero Deforestación. Y esta sí que trae unos retos bastante grandes. El primero es generar una trazabilidad perfecta desde el contenedor que llega a la Unión Europea hasta la finca. Y te imaginarás el reto que es mapear 630.000 fincas en el país. Digamos que hay otros sectores como Palma que tienen una realidad diferente. El caso de café, el 94% de las fincas en Colombia tienen 1.5 hectáreas, sí, son muy pequeñas. Entonces hay que asegurar la trazabilidad hasta el origen, pero además ese origen o esa finca hay que geolocalizarla, ya sea con un punto, una coordenada de georreferenciación o con un polígono, que me demuestre que efectivamente esta finca o esta producción de este café no está asociada a la deforestación. Y tú puedes estar en una zona que no tenga absolutamente nada que ver con la deforestación y el IDEAM lo puede declarar. En todo caso, si vas a la Unión Europea, tienes que hacer ese proceso de trazabilidad. Y ahí nuevamente la pregunta es, ¿quién va a asumir los costos del desarrollo tecnológico que implica poder cumplir con esta reglamentación? Sin embargo, aunque se le ha hablado bastante a la Unión Europea mediante el gobierno y todo esto, ellos han sido muy estrictos y muy cerrados en decir, esto va o va y no lo vamos a negociar. Entonces, afuera habrá que seguir peleando, pero acá adentro hay que prepararnos porque eso es una realidad. Doctor Gómez, hablemos un poco de las proyecciones que tienen para 2024. Ya hablamos del precio, hablamos de Brasil. ¿Qué esperan ustedes del año que viene? Pues mira, últimamente hacer pronósticos resulta muy difícil. Nadie se imaginaba una pandemia, nadie se imaginaba una guerra, pero uno podría... Bueno, de hecho dos. Dos guerras, sí. Pero nadie podría, de alguna manera uno puede revisar ciertos factores que le pueden decir a uno qué puede pasar en el futuro. Entonces lo primero, en términos de producción, fenómeno del Niño definitivamente va a incrementar la producción de café en Colombia, vamos a recuperar, recuerden que venimos de niveles de 14 millones de sacos y bajamos a 11 millones de sacos, que es lo que estamos produciendo actualmente, entonces se espera una recuperación. Sin embargo, vamos a estar muy expectantes de Brasil. Brasil, en los tres factores que nombré la bolsa de Nueva York, Brasil sin lugar a dudas determina el precio de la bolsa. Si hay bastante café en Brasil, el precio de la bolsa cae, si hay poquito café en Brasil, el precio de la bolsa sube. Por ahora, ¿qué se ve? Cuando uno mira los pronósticos, el clima, pero también las posiciones de los fondos de inversión y de los comerciantes en la bolsa, la expectativa es a que haya una mayor producción, una mayor oferta y que probablemente el precio continúe a la baja. Esa es una de las conclusiones que uno puede ver por ahora, pero cualquier problema climático en Brasil puede cambiar las condiciones de absolutamente todo. Con respecto al consumo, esperamos que también el consumo repunte un poquito, que las exportaciones, sobre todo a Estados Unidos, Europa, mejoren, entendiendo que la inflación va a tender a controlarse a menos que algo extraordinario ocurra. Las tasas de interés van a tender a bajar y eso va a generar un dinamismo en la economía que genere un mayor consumo de café en los mercados internacionales. Bueno, son expectativas muy importantes, pero hay un tema que preocupa al gobierno nacional, a los productores, a la federación, incluso a ustedes, y es el tema de la renovación de los cafetales. Recientemente, el gobierno nacional dispuso una partida de 350.000 millones de pesos para apoyar a los caficultores en este proceso. ¿Qué pasa si no se adelanta? ¿Qué pasa si seguimos dándole más largas a este asunto y Brasil sigue ahí como respirándonos en la nuca con la producción?
Sí, mira, lo primero que hay que aclarar es más o menos nosotros tenemos entre 850.000 hectáreas de café cultivado en Colombia, 900.000. En eso nos vamos moviendo, a veces sube, a veces baja, pero esa es más o menos como el área cultivada en Colombia. El departamento con mayor área cultivada es el Huila, el segundo es Antioquia, después viene Tolima, Cauca y después vienen zonas del eje cafetero. ¿Qué es importante y por qué es importante la renovación? Para mantener esos niveles de productividad, yo te dije más o menos que el parque cafetero colombiano tiene capacidad de producir 14 millones de sacos, se tiene que hacer una constante renovación. Si no renovamos por lo menos el 10% del área cultivada, la productividad y la producción va a caer. Y eso es lo que hemos visto en los últimos años. Entonces, además de la lluvia, hemos tenido bajos niveles de renovación, hemos tenido bajos niveles de fertilización. Y pues de alguna manera es entendible porque ante precios altos, pues uno lo que quiere es poder aprovechar esos precios altos y entonces no va a hacer renovación porque si hago renovación, pues de alguna manera a corto plazo voy a perder producción, exactamente, pero a mediano plazo lo que yo hago es asegurar una mayor productividad. De pronto ahorita es un muy buen momento para hacer la renovación, eso hace que la edad promedio de los árboles y de la producción de café se mantenga joven y eso también asegura la productividad. En ese sentido es muy importante los apoyos del gobierno nacional y los programas de la Federación de Cafeteros para promover en Colombia la renovación de los cafetales. Bueno, hablaba usted de Huila, Antioquia y algunas zonas del eje cafetero como mayores productores. Ustedes como exportadores, ¿cuáles son esas áreas de las que más se alimentan para enviar al exterior? Sí, mira, digamos que no hay estadística certera de producción. Las estadísticas que se publican de producción son sacadas de fórmula. La estadística oficial es la exportación, porque esa se controla y con base en eso se paga la contribución cafetera. ¿Cuál es la estadística que hay? Área cultivada, área sembrada. La mayor cantidad de área sembrada es el Huila. Digamos que todos los exportadores tenemos puntos de compra ahí en el Huila. De hecho, Pitalito, por ejemplo, es el municipio de Colombia con mayor área cultivada y uno asocia eso al municipio con mayor producción en el país. Entonces, definitivamente Huila es un actor muy importante, pero tenemos también Antioquia. Y digamos que hay algo muy interesante que tiene el café colombiano y que tiene Colombia que no tiene ningún otro país, es que nosotros tenemos café fresco todo el año. Entonces tenemos producción en la primera mitad del año, que es de noviembre o de octubre hasta febrero, tenemos en la zona norte del país. También tenemos en la zona centro una parte de Mitaca de marzo, abril, mayo. Después venimos a la cosecha principal del sur del país y después volvemos a la cosecha principal del norte del país, entonces, y zona centro. Entonces eso asegura que tenemos café fresco todo el año y es algo muy valorado por los tostadores. Lo otro que hay que resaltar ahí, que es una característica muy interesante de Colombia, es que tenemos una fortaleza en la compra y comercialización del grano. En estas situaciones, por ejemplo, de oferta y demanda, donde la oferta es grande y tenemos una demanda baja, muchos países, tanto en Centroamérica como en Vietnam y Brasil, se están quedando con inventario, café que no han podido vender. Colombia no ha pasado eso, gracias a que tenemos un ejercicio de garantía de compra que nosotros como exportadores privados de café también ejercemos y ayudamos a que ese café y esos ingresos puedan llegar a las zonas cafeteras del país. Bueno, voy a devolverme un poco porque creo que es importante tocar un tema y es esa renovación o ese nuevo aire de juventud y relevo generacional, porque muchos gremios de producción en nuestro país dicen, bueno, los jóvenes no están llegando, los que están se están yendo a las ciudades, pero vemos en nuestros recorridos que hay muchos jóvenes que se interesan por sus propias marcas de café, están implementando otras tecnologías. ¿Cuál es su lectura de este escenario y si se necesita o no relevo generacional en el café? Pues mira, el tema del relevo generacional no es solo un problema exclusivo del café, sino de todo el sector agro. Desafortunadamente los jóvenes ya no quieren estar en el campo, no ven en el campo una opción que sea rentable y sostenible en el tiempo.
y lo que terminan es yéndose a las ciudades y por eso la edad promedio, no solo de los cafeteros, sino en general de la producción agrícola en Colombia, ha venido subiendo bastante. ¿Qué hemos visto clave ahí? Lo primero, el tema de la tecnología y la conectividad. Tenemos que asegurar, tanto sector privado como sector público, una conectividad de esas zonas cafeteras y de esas zonas de producción agrícola. No solo conectividad desde el punto de vista de internet, sino también de servicios, que tengan acceso a los servicios básicos, que tengan vías terciarias para poder sacar esos productos hacia los principales centros de consumo. Y otra cosa que hemos visto muy interesante que a los jóvenes les ha llamado mucho la atención es la tecnología. Entonces, por ejemplo, cuando hay programas de sostenibilidad que incluyen tecnología, una aplicación para poder revisar la calidad del café, para poder hacer un proceso mejor de beneficio, siempre ahí es cuando el papá, dueño de la finca, le dice al hijo, mijo, ayúdeme, que esto yo no lo sé manejar bien. Sí. Y ahí comienza ese involucramiento súper interesante y comienza a hacerse ese empalme generacional que sin duda alguna hay que fortalecer mucho más. Y el otro aspecto ya particular del café que hemos visto es eso que mencionas, es jóvenes baristas, es gente que quiere comenzar a tostar el café, que lo quiere vender acá, y eso es súper importante porque en todo lo que hemos hablado, pues el panorama parece muy negativo. Brasil produciendo 70 millones de sacos, el precio cayendo, todo negativo. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cuál es la solución? El consumo. El consumo de café es lo más importante. Consumo de café de calidad, no solo en los mercados internacionales que hay que seguirlo promoviendo como Café de Colombia, sino acá en nuestro país, en la casa. Tomarse un café es fundamental porque ante un panorama de mucha oferta, lo único que se puede hacer es incrementar la demanda para que eso se balancee. Bueno, ya estamos llegando al final de este espacio y no puedo terminar sin antes preguntar, porque ya está muy cerquita, a portas, el próximo Congreso Cafetero. Va a tener lugar en Cartagena. ¿Qué vamos a tener ahí? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a conocer en esos 2 días de Congreso? Pues mira, como lo mencionas, nosotros tenemos nuestra cumbre cafetera, es la versión 87 del evento, entonces te imaginarás la importancia y la tradición de este evento. ¿De qué vamos a hablar? Todo lo que hemos venido mencionando ahorita, Pacto Verde Europeo, qué necesitamos para seguir exportando a la Unión Europea. Vamos a traer unos expertos internacionales desde Bruselas para que nos digan qué es lo que está pasando allá, porque una cosa es lo que uno tiene como visión desde acá, pero una cosa es lo que está pasando allá. Lo otro, vamos a traer otros expertos internacionales que nos van a hablar un poco sobre el panorama de oferta y demanda de café. No solo en Colombia, también Brasil, también Vietnam, también Centroamérica, qué está pasando en esos países y cómo también está el consumo en los principales mercados, porque eso seguramente pues, va a depender el comportamiento del precio. Y por último, pero no menos importante, es la presencia del ministro de Hacienda y del gerente de la Federación de Cafeteros, que nos van a dar alguna línea de lo que serán los programas para poder enfrentar todos estos retos de los que hemos venido hablando, porque sin duda alguna algo tenemos que hacer para asegurar la rentabilidad y sostenibilidad del café en Colombia. Bueno, grandes conclusiones en esta conversación. Primero, mucho interés en la próxima cumbre porque vamos a tener mucho más claro el panorama de cara a lo que se viene en un futuro cercano. Y segunda recomendación, y creo que es la más importante, fortalecer el consumo. Tómese un buen tintico en casa, invite a sus familiares, invite a sus amigos, aproveche quizás el frío de su ciudad para tomar una buena taza de café. Entonces, en esa medida y con esta reflexión le doy las gracias a Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, por su tiempo para Al Día con el Agro. A ti, muchas gracias por la invitación y un saludo muy fuerte a los hombres y a las mujeres cafeteras del país.